Hoy quiero traerles un fragmento, una breve parte de la prédica que compartí el miércoles en mi iglesia. Y esta prédica hablaba puntualmente sobre el momento en el que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y eso está en Mateo capítulo 16, acá estoy con mi Biblia. Mateo 16, 13 dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús es como que saca una hoja y les toma prueba ahí en el momento a los discípulos. Y dice, bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro pasó adelante, levantó la mano y dijo, tú eres el Mesías. Yo me lo imagino a Pedro ahí, con toda la actitud siempre. Versículo 17 dice, Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era Mesías. Y acá vemos que Jesús, al hacer esta pregunta, él quería saber realmente quién era o qué imagen tenían los discípulos acerca de Jesús. Porque algo pasa en nosotros cuando comenzamos a caminar con Dios, y es que nosotros podemos conocer versículos, podemos conocer la doctrina, históricas bíblicas, podemos conocer sobre Dios, pero aún así no tener la imagen correcta de quién es Jesús, tener una imagen incorrecta o una imagen distorsionada de quién es realmente Jesús. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos y que yo me hice y que compartí en mi iglesia es, ¿quién es Jesús para nosotros cuando Él no cumple con la expectativa que nosotros tenemos sobre Él? Si oramos por algún milagro y no sucedió, si oramos por alguna restauración familiar o la restauración X y eso no sucedió, si pedimos por nuestras finanzas y eso no sucedió, ¿quién es Jesús para nosotros cuando Él no responde como nosotros queremos? Y mirá lo que dice el versículo 21, porque sigue, y dice, sigue la historia, dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufrieran muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro lo empezó a reprender a Jesús por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Luego sigue, ¿no? Vamos a leer hasta el versículo 23. Ahí vemos que Pedro había caminado con Jesús. Pedro había visto los milagros, había vivido un montón de cosas. Pero el tema no era que Pedro no conociera a Jesús, sino que Pedro tenía una expectativa errada sobre lo que era un Mesías. Porque en la antigüedad la idea de Mesías era la idea de un hombre o un Dios que era poderoso, que era victorioso, que era majestuoso, ¿no? Con una restauración que iba a venir a restaurar todo con una gloria inmensa. Y acá Jesús les comienza a declarar y a decirles, miren, yo voy a morir, voy a sufrir cosas terribles a manos de ancianos, a manos bueno, de los enemigos, ¿no? Iba a tener un final que no iba a ser como el que uno podría imaginarse en esa época, ser un Mesías, Dios, un Mesías con toda, como te decía recién, con toda su gloria. Jesús dijo, no, yo voy a pasar y a padecer un montón de cosas y voy a morir.
pero por supuesto que él ahí advierte y dice que al tercer día iba a resucitar. Entonces Pedro, como esa imagen, ese Jesús derrotado, entre comillas, no coincidía con esa imagen de ese Jesús victorioso, de ese Mesías, ahí es donde Pedro lo reprende a Jesús y le dice, no, ¿cómo te va a pasar todo eso? ¿No? Y le dice, eso jamás te va a suceder a ti. Y ahí Jesús lo reprende. Le dice, no, vos estás viendo, estás mirando las cosas como lo ven los humanos. Estás viendo esta situación con vista humana y no con los ojos, dice, desde el punto de vista de Dios. La versión que yo uso es la NTV leyendo ahora. Dice, no, no estás viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Y eso nos pasa muchas veces. Y algo que también quiero agregar, que esto lo iba a agregar en otro video, pero bueno, ya que estoy acá lo agrego también, es que fíjate que en el versículo 18 y luego en el versículo 23, hay unos versículos nomás, hay un par de palabras que llegaron Jesús y Pedro. El 18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre ti edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Bueno, una promesa tremenda que Jesús le hace, que hace sobre el ministerio de Pedro. Y de golpe en el versículo 23 le dice, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. O sea, del versículo 18 de la promesa y de Jesús declarar lo que iba a hacer con Pedro más adelante, lo que ya estaba establecido sobre la vida de Pedro, pasa luego al versículo 23, donde prácticamente le dice Jesús que alejate porque tenés al diablo adentro, porque el diablo me está hablando a través tuyo. Y yo me ponía a pensar y digo, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó ahí? O sea, te voy a dar las llaves de mi iglesia y alejate de mí, porque es al enemigo adentro hablándome. Claro, lo que pasaba era que Pedro no era la persona, no era el hombre en ese momento que tenía que ser con la identidad necesaria para poder ir esa palabra de ser, decía, de ser esa roca donde se iba a fundar. Pedro todavía estaba en una identidad como discípulo que no veía a Jesús realmente, Mesías que iba a venir a salvar a toda la humanidad. Entonces, qué importante es esto, no ver las cosas de Dios con ojos humanos, con ojos naturales, que muchas veces estamos limitando a Dios y muchas veces estamos también condicionando a Dios en sus respuestas. Oramos, oramos diciéndole a Dios, yo te suelto el control de esta situación, pero en realidad estoy orando y estoy inconscientemente esperando que Dios responda de la manera en que yo quiero que responda. Entonces condicionamos a Dios en su obrar. Entonces, confiar, la fe no es confiar en que Dios va a hacer lo que yo quiero, sino que es confiar en que Dios sabe qué hace aun cuando yo no estoy entendiendo. Y Pedro, en ese momento, él no estaba entendiendo cuál era la misión de Jesús. Aunque Dios ya había declarado sobre él lo que iba a hacer, todavía no había encarnado a ese hombre con esa fe madura para decir, bueno, todo esto va a suceder, pero luego va a venir y se va a cumplir esta promesa. Dios te hizo muchas promesas, pero todavía no sos ese hombre o esa mujer necesaria para poder sostener esa promesa. Por eso Dios te está formando, Dios te está forjando ahí en el anonimato para ser ese hombre y esa mujer lista para ser portador del milagro o de la promesa, las promesas. Así que adelante, fe, Jesús es el que va. Te mando un abrazo.